ora por por Willy, dice, ora por Willy, vas a ver que hasta pastor va a ser, y lo escuché. Qué bárbaro, voz Ay, Dios profética. mío, dije yo, ¿qué está diciendo este tío? Le digo, yo recuerdo que dije, Señor, ese Dios que tanto se habla, ese Dios de milagros, ese Dios que todo dicen que soluciona, no sé qué tanto le dije, pero yo recuerdo lo último, ¿verdad? Que le dije, si realmente me sacas de esta situación, yo te sirvo. Pero la única forma de poderla ver era ir a la iglesia. Entonces teníamos que ir a la iglesia pues el fin de semana, pero Conozco. 6 meses que realmente si no me hubiera agarrado del Señor, pues uno piensa, ¿no? ¿Para qué? Ya no sirvo para nada. Que alguien nos pueda tomar de su mano, porque estamos en el hueco de su mano. Y ahí empieza esa aventura preciosa de ser hijo de Dios. Bienvenidos a Tiempo Bajo el Cielo, un espacio en el que vamos a compartir testimonios, palabra y muchas cosas más que nos van a ayudar a entender cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, mi querido amigo y hermano en Cristo, el pastor William Aguirre, del Centro Cristiano Filadelfia en Galesio. Así que prepárense para escuchar este poderoso testimonio que él nos va a compartir. William Aguirre, bienvenido, esposo, padre, empresario y pastor. Es un gusto tenerte en tu espacio, Tiempo Bajo el Cielo. Bienvenido. Gracias, Genaro. Gracias por la invitación. Y pues le demos para adelante, a ver de qué se trata, ¿verdad? Esta charla, y que pueda ser de bendición lo que podamos hablar. Claro que sí, yo creo que sí va a ser. Pues mira, comencemos un poquito con algunos años hacia atrás, ¿no? Tú me platicabas la ocasión pasada que pues has estado involucrado en la obra pública o estuviste muy involucrado y te estuvo yendo de unas maneras y de otras, ¿no? Platícame un poquito de esa etapa de tu vida. Pues fue una experiencia, pues digo, extraordinaria, porque me apasiona la arquitectura. Soy arquitecto de profesión. Ok. Dentro de las cosas que también he estado haciendo, ¿verdad? Soy agrónomo, ganadero de convicción, pero igual, ¿verdad? Me lleva al pastorado por decisión, ¿verdad? Decisión divina. Entiendo que hubo un llamado. Pero en ese tiempo de la construcción, pues lo disfruté porque de otra forma pude ver la mano, sin saberlo, pude ver la mano de Dios ayudándome todo el tiempo. Pude hacer algunas cosas materiales, pero cuando hubo la oportunidad de que se presentó, ¿verdad? De que hubo un llamado de parte de Dios que yo no entendía en esos tiempos, eh, pues empecé a colaborar, primeramente en algunos ministerios como asistente de célula, luego un líder de célula, y así fuimos caminando, ¿verdad? Pero en ese proceso de la construcción empezaba a ver que ya Dios me estaba llamando, Dios me estaba haciendo, me estaba apartando de las situaciones, aunque yo no entendía. Y hasta que llegó el momento en que tuve que entender, dejar a un lado la cuestión de la construcción, pues me dedicaba no solo a la construcción, sino que tenía bancos de extracción de materiales. Entonces teníamos acarreos de materiales, les surtíamos y suministrábamos algunas concreteras. Bueno, algunas cuestiones eh, relacionadas a la construcción. Pues toda esa etapa pues, fue muy bonita, ¿verdad? Me sigue apasionando todavía, ¿verdad? Me sigue apasionando, me gusta, pero entendemos que tenemos un llamado Sí, claro. y pues estamos ahorita, ¿verdad? En esa situación. Sí, y en esa etapa en la que estabas enfocado al 100% en tu constructora, en toda la parte que te apasiona, la parte profesional, vamos a llamarle así, no todo fue miel sobre hojuelas. Hubieron momentos en donde te vistes, pues como decimos, contra las cuerdas, me platicabas, ¿no? Que no te fue del todo bien. Tal vez sin tanto detalle, pero platícanos esa parte, cómo estuvo, hacia dónde Dios te fue acercando, cómo te fue guiando para que tal vez voltearas a ver
hacia Él y dejáramos de ver un poquito las cosas del mundo, ¿no? Así es. Sí, fue una situación, pues, ¿verdad? A veces no alcanzo uno a entender, como te decía, ¿verdad? Pero cuando fue el tiempo que tengo el llamado, el tiempo que me empiezo a acercar a la iglesia, aunque mucho tiempo, ¿verdad? Estuve rondando por la iglesia, ¿verdad? Porque de otra forma mi esposa era, pues vaya, como decimos comúnmente, de cuna cristiana, pero nada más era, por ahí estuve navegando, pero simplemente navegando, vaya, sin llegar al fondo de conocer a ese Dios que realmente me estaba llamando. Entonces, en la etapa que te había comentado, ¿no? De la construcción, yo no entendía cómo Dios me estaba llamando. A veces a uno lo llama de una forma, de tal forma que no alcanza uno a entender. Pero él me fue acorralando de tal forma que en una ocasión, pues de lo último, ¿no? Tuve unas obras donde pues no me fue tan bien, ¿verdad? Tuve situaciones ahí vaya, que no me fue bien, ¿verdad? Los proveedores no cumplieron. Entonces, de otra forma, hubo el debacle ahí completamente de la obra, de la construcción, y tuve que hacerme a un lado completamente para que, bueno, me obligué a hacerme a un lado, ¿va? Porque de otra forma se acabaron los recursos y todas las cuestiones. Entonces eso hizo que de una vez me hiciera a un lado y poder entender que Dios estaba haciendo un llamado. Ahora lo puedo entender, volteo a ver y veo que ese era un llamado. Pero en ese tiempo era una situación de que comúnmente decimos, en verdad, mala suerte, tantas cosas que uno le puede atribuir, ¿verdad? Por la situación que estaba pasando. Pero ahora entiendo que fue una situación que me estaba llevando, ¿verdad? A una situación que ahora la estoy disfrutando de otra forma, ¿verdad? Claro, sí, definitivamente. Y yo quiero pensar que en esa etapa de tu vida, por ningún motivo o circunstancia estaba pasando en tu mente ni siquiera ser pastor, por supuesto, ¿no? Tú estabas enfocado en los negocios, estabas enfocado en lo que normalmente la gente se enfoca, ¿no? En crear riqueza, dejar un legado, según, Sí. de acuerdo al mundo para su familia. ¿Cómo fue que Dios te fue acercando a Él? ¿Cómo fue que te dijo, mira, voltea a verme a mí y ya no voltees a ver tanto esta parte que te está apartando, se está interponiendo entre lo que yo tengo para ti y lo que tú tienes para ti, ¿no? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, eso fue una cosa así, realmente, pues uno está pidiendo una respuesta, ¿verdad? Que a veces la pregunta uno con un amigo, alguien, ¿verdad? ¿Qué está pasando en la situación? Pero yo no alcanzaba a entender, más bien, ¿verdad? Ahora puedo entender que en el tiempo que me quería acercar a la iglesia, o que Dios me estaba hablando, yo no quería saber nada, ¿verdad? Ahora acabas de mencionar de que si yo quería algo con el pastorado, absolutamente no quería saber nada de eso, ¿verdad? Como cualquiera. ¿Por qué? Porque de otra forma puede ser una situación que quiere uno, pues, propiedades, quiere uno avanzar económicamente, aunque no está peleado, ¿verdad? Claro, Las bendiciones en este nivel, ¿verdad? Pero en mi caso particular era otra forma de cómo Dios me estaba llamando. Entonces, yo tuve una relación complicada con mi última hija, ¿verdad? Tengo 3 hijos. La primera es arquitecto, también Wilma. El segundo es licenciado en enseñanza del inglés, es el varón. Y la más pequeña, que es Wendy, ¿verdad? Cuando ella nació, estamos hablando de hace 22 años, por eso tengo muy marcado que hace 22 años fue la decisión clave para mi vida, ¿verdad? Para poder decir y entender que Dios tenía un plan para mí. Vemos, ¿verdad? Que ella sale con una situación complicada de cómo nació, complicada para mí, para mi esposa, de cómo realmente se suscitó la situación del nacimiento de mi hija. Y yo recuerdo que en ese día, ¿verdad? Fue un 20 de agosto del 2003, cuando el doctor nos dijo, ¿saben qué? Su esposa ya estaba fuera de peligro, pero necesita unidades de sangre. Entonces tuve que correr del hospital, del sanatorio al hospital. En ese tiempo estaba en la Novena Sur el banco de sangre. En ese lapso de 11 Poniente a calle central de la Novena Sur, yo recuerdo que dije, Señor, ese Dios que tanto se habla, ese Dios de milagros, ese Dios que todo dicen que soluciona, no sé qué tanto le dije,
Pero yo recuerdo lo último, ¿verdad? Que le dije, si realmente me sacas de esta situación, yo te sirvo. Entonces, Wow. yo hice un compromiso ahí realmente sin saber que Dios tenía algo reservado para mí. Y exactamente, a los 40 días estaba fuera de peligro mi hija, mi esposa, y ya estábamos presentando a mi hija. Entonces, ahora cuando volteo a ver hace 22 años, Dios ha sido fiel, fiel en todo. Entonces podemos ver que en esa tormenta que yo pasé, ahí fue el switch que hizo, ¿verdad? Mi vida, donde realmente cambió aquella situación de que yo decía que era de mala suerte, que eran situaciones complicadas. Pude ver que realmente tenía algún propósito para mi vida y ese Dios que sí cumple sus promesas. Wow, mira, qué increíble porque verdaderamente yo te escuchaba la vez pasada y vuelvo a escucharte ahorita y podemos ver cómo Dios mueve las cosas, mueve los hilos de la vida de las personas y a veces somos tan rebeldes, si lo podemos decir así, somos un tanto necios tal vez, nos resistimos a entender cuál es el plan, primero a creer que hay un plan real para nosotros de parte de Dios, después a conocerlo y al final para ponerlo por obra. Son varias etapas. Para ti no fue tan sencillo. También creo que me comentabas que pasaste un tiempo en el que había resistencia e incluso hasta pasó algo con tu pierna, ¿no? Algo muy complicado que de plano el Señor dijo, ¿te sientas y me escuchas o te sientas y me escuchas, ¿no? Sí, sí, pasó algo bien complicado, porque digo, ¿no? Nace mi hija, pues me seguía dedicando a la construcción, empiezo, ¿verdad? A caminar, ¿verdad? Sobre la situación de que el Señor me estaba diciendo a través de las células, a través de servir en la iglesia, pero sin dejar aquello, ¿no? Sin dejar a lo que realmente había estudiado, mi profesión, la empresa, y fui caminando, ¿verdad? Así en ese tenor, pero cuando realmente el Señor me plantea que yo tenía que estar al frente de una congregación, de hacerme cargo de personas, la verdad que yo me rehusaba tanto que decía, no, no, no es posible, yo no nací para esto. O sea, mi punto de vista, mi forma de pensar, pero Dios tenía otro plan. Y ahora quiero pensar, ¿verdad? No, no quiere decir que sea así. ¿Cómo no en ese momento hubiera dicho, sí, señor, dale, hagamos un plan, pues, Flojito ¿verdad? y cooperando, Sí, ¿no? sí, sí, señor, está bien, está bien, yo voy a hacer lo que tú me dices, pero déjame hacer también lo que me agrada, lo que me apasiona. Yo pienso que no hubiera sido tan dolorosa esa enseñanza de lo que Dios me dio, ¿verdad? Entonces, te decía, ¿no? Estábamos platicando la vez pasada que ya estábamos en el ministerio, teníamos alrededor de 5 años exactamente, 5 años, 5 para 6, fuimos a unos bautizos, pero en esa situación de que estar yendo a la iglesia, de estar participando, estar pues llevando ese mensaje, ¿verdad? De salvación, pues también había preocupaciones, ¿verdad? Que la empresa no estaban las cosas funcionando, habían cuestiones ahí de deudas, cuestiones de que no habían pagos, de escasez, y todo eso el subconsciente lo está uno traicionando, ¿verdad? Aunque Señor, pero tal vez no, mi oración no era tan leal, tan real para el Señor. Y te contaba, ¿no? Que estábamos en unos bautizos. Después de los bautizos va a estar la convivencia y nos hacemos una cascarita de fútbol y jugando ahí, ¡pum!, que me trueno el tendón de Aquiles. Wow. Y fue una cosa sorprendente, tremenda, porque fueron 6 meses que me quedé quieto completamente. Así que quieto en todos los sentidos, porque me tuve que estar sentado con el pie en alto, con mi yeso. 6 meses, 6 meses que realmente si no me hubiera agarrado del Señor, pues uno piensa, ¿no? ¿Para qué? Ya no sirvo para nada. Uno pensando, me voy a suicidar, me voy a meter un balazo, me voy a ahorcar. No, tantas cosas que pasaron por mi cabeza. Sí, sí, sí. Pero eso fue tiempo para que pudiera reflexionar de que Dios tenía algo mejor para mí. Pero no lo quería entender. Tengo algo mejor para ti. Ahora ya lo puedo entender claro, pues, porque de otra forma el Señor me está permitiendo hacer lo que me apasiona, ¿no? Por ahí me llaman amigos, les construyo, les proyecto, hago algunas obritas, muy, muy, sin que me quite, ¿verdad? El compromiso que tengo ante el Señor. Ahorita disfruto realmente ir a la congregación, disfruto realmente darle un mensaje a una persona y decirle, ¿sabes qué? Que no te pase lo que me pasó a mí. No, no, no te, ¿cómo le puedo llamar?
Oye, no te pongas tan rejego, tal vez bien la palabra así, ¿no? En el Sí, sentido claro, sí, sí, de sí. que, hey, flojito y cooperando, como tú dijiste, ¿no? Sí. Es más fácil. Y yo digo, ¿cómo no le dije al Señor, Señor, no me quites esto que me gusta, la construcción, y te voy a servir, Señor, voy a esforzarme más, me voy a esforzar, voy a ser más intrépido, pero no, yo quería que de lejitos, sin dejar aquello, ¿verdad? O sea, yo recuerdo mucho aquella anécdota que platica el pastor, ¿verdad? Como aquellos changuitos para atraparlos, ¿verdad? Dice que meten en una caja unos cacahuates y le dejan un agujerito, ¿no? Meten la mano y ya cuando agarran el cacahuate, Ya no pueden no sacar la pueden sacar mano. la mano, ¿no? Así estaba, yo no quería dejar aquello, sí, Señor, pero no quería dejar esto. Entonces, Señor, ¿verdad? A través de esta situación del tendón, me tuve que estar quieto porque me tuve que quedar quieto. Entonces ahí quedamos en una situación bien complicada porque yo le preguntaba al médico, oiga, ¿por qué se me reventó si pues realmente él me decía que era como de este grueso el tendón para que se haya roto? Me dice, solamente se rompe por dos formas. Una dice, por los deportistas de alto rendimiento. Digo, yo no soy de alto Que no rendimiento, soy. yo sí hago deporte, pero no al extremo de alto rendimiento. Y la otra dice que realmente hay un estrés muy complicado. Yo estaba pasando una etapa de estrés bien complicada. O sea, que tiene que ver la parte de estrés De también, ¿no? estrés, ¿verdad? Que estaba muy estresado porque quería resolver aquello en el mundo, quería resolver las cosas y unas cuestiones ahí tal vez dentro de la congregación, familiares. Bueno, situaciones así de ese tipo que llegó un momento en que dijo el Señor, quietecito, déjamelo a mí. Porque yo le decía dentro de toda esta situación, Señor, yo te encargo que tú me lo resuelvas, Señor, ayúdame. Yo soy tu hijo, quiero hacer tu voluntad. El Señor me dijo, pues ahí está, yo lo voy a hacer a mi gusto y a mi forma, y esa es la forma que Dios me detuvo y... La forma que él escogió para que te desaceleraras un poco. Hace mucho tiempo, una persona con la que trabajé me dijo, mira, la vida a veces es como el libramiento, ¿no? Una autopista en donde todos van en carriles de alta velocidad y de pronto es necesario salirse a la lateral, ¿no? Desacelerar y podemos ver cómo los demás van afanados, van compitiendo entre ellos y tú puedes tener un tiempo de reflexión, prepararte para entonces regresar nuevamente a la carrera, pero con una visión distinta, Así ¿no? es, así Yo es. creo que eso es lo que Dios hizo contigo y lo ha hecho con muchas personas. Yo me identifico, William, mucho contigo porque mi esposa también es de cuna cristiana y seguramente no exactamente igual, pero muy parecido. Al principio yo también se empieza a conocer un poco del Señor, pero como que no muy queremos. Tú me comentabas que duraste, y me sorprendió, 10 años de novio. Sí. 10 años de novio. ¿Qué aguante? 11, me estás aclarando. Sí, 11. fue un ¿Cómo fue tiempo. posible tanto tiempo esperar? ¿Y qué experimentabas todo esto durante ese tiempo? Tal vez tu esposa te decía, oye, acércate al Señor, y tú no, sí, ya voy. O a veces sí ibas, pero en tu corazón como que no. ¿Qué pasó en esa etapa de tu vida? Sí, fue algo, ¿verdad? Chusco, podríamos llamar, o algo emocionante, ¿verdad? Resulta que mi hermano, el que sigue de mí, el mayor, se casó con su hermana también mayor que ella. Esas coincidencias que solo Dios tiene Así es, preparadas. ¿verdad? Entonces, precisamente en el día de su boda, pues fuimos invitados, ¿verdad? Que se estaba casando mi hermano, y por ahí de repente, ¿verdad? Pues dice ella que ella me echó el ojo, dice, ¿no? No sé, no sé qué pasaría, pero el asunto es de que, pues en ese tiempo ella había cumplido 15 años. Entonces yo estaba entrando a la prepa, la preparatoria, me tocó estudiar en San Cristóbal. Y en una de esas visitas que coincidíamos, ¿verdad? Que mi hermano llegaba, pues por ahí vi a la colochita, ¿verdad? Y empezamos ahí a, a tratarnos, ¿no? A tratarnos y por una situación ahí media chusca, la hice mi novia. Ok. Entonces, después de cada fin de semana, pues me dejaba venir a ver a mi hermano, a visitarlo, ¿verdad? Por ahí, porque llegaba ahí a la casa en ese tiempo de sus suegros, que ahora después fueron mis suegros. Pero la única forma de poderla ver era ir a la iglesia. Entonces, teníamos que ir a la iglesia, pues, el fin de semana, pero, Conozco. ¿verdad? Ir a la iglesia. Entonces, cada fin de semana era para tener chance de poderse acercar, ir a la iglesia, pero era nomás por la muchacha, no que iglesia ni que no me importaba nada. Pues fue ¿verdad? Un paso de que cuando venimos a ver,
se cumplieron 10 años, ¿verdad? Terminamos la preparatoria, me vine aquí a la universidad y fue más o menos el trato así, los fines de semana ir a la iglesia y luego cuando vinimos a ver ya la había sacado de la iglesia, ¿no? Ya le iba yo a los bailes, ya le iba yo al cine, así que fue más fácil que yo la convenciera que no ella me convenciera a ir a la iglesia. Sí. Pero sí fue algo, ¿verdad? Muy bonito el noviazgo, pero llegó un momento en que ya estaba terminando la carrera y recuerdo que se me acercó, ¿verdad? Bueno, más bien una visita ahí a casa, me agarró el suegro, ¿no? Me dijo, oye, ¿qué intenciones tienes con mi hija? Porque ya veo que hay mucho tiempo ya con ella y no veo claro. En un hombre no se ve tan mal que ande, ¿verdad? Pero una chica que lleva mucho tiempo con un varón, pues la estás choteando, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Va en serio el asunto? No, le digo, sí va en serio el asunto, tenemos planes, pero déjeme terminar mi carrera, ya está a punto de terminar la carrera, sale, enterado. Termino mi carrera y ahora, déjeme terminar, me estoy titulando. Me titulo, ¿y ahora qué? Pues déjeme que haga mi casa, pues, porque si no, ¿dónde la voy a llevar a vivir? Pues ahí pasó, ¿verdad? Que llegamos a los 10 años. Y sí, efectivamente, ¿verdad? Pues nos casamos. Él era una persona muy importante en la iglesia donde iba porque era diácono, no solo ser diácono, también fue misionero en el sentido de que plantó muchas iglesias en los Altos, en la zona ahí por la Concordia. Entonces, pues él estaba un poco con la congoja, ¿verdad? Que su hija no se casaba y él ya estaba un poco delicado de salud. Perdón que te interrumpa, William, eso es algo parecido a lo que pasó conmigo. El mero día de mi boda, mi suegro, en paz descanse, le dijo a mi esposa, ¿segura que te quieres casar todavía? Porque si hay algo por ahí, yo me responsabilizo, hija. Porque, pues, yo era inconverso, ¿no? Yo no conocía al Señor. Y mi esposa, no, sí, papá, es un buen hombre, ¿no? No sabía que le esperaba, pero esa será otra historia de otro día. Okay. Pero bueno. Sí, entonces eso pasó, ¿no? Entonces él con la pena y todo dijo, bueno, ¿sabe qué? Cásense porque yo me siento mal de salud, pues no quisiera que mi última hija, ella es la más chunca de la familia, de su familia, pues ya la quería ver casada. Entonces tuvo que pues comentarlo en la iglesia y pues le dieron la autorización de que se pudiera casar, porque no fuimos a la iglesia, fue en un salón y nosotros echamos baile, ¿verdad? Entonces yo ahora entiendo, ¿verdad? La pena que pasó mi suegro, ¿verdad? De ver la situación esa. Digo yo, ay, Dios mío, qué cabezón, ¿no? Pero así estaba en ese tiempo. Entonces, pero igual, ¿verdad? Ya tramaba algo, sigo ya teniendo mi factura en mis manos, qué iglesia ni qué iglesia. Y efectivamente, nos casamos y la batalla de mi esposa, pues, orando ahí a la iglesia, nace mi primera hija, la presentamos y me desaparecía de la iglesia. Seguíamos, el otro hijo me lo presentaba y me desaparecía de la iglesia. Entonces así fue realmente mi caminar en ese tiempo, de que nada más iba de visita y pues no muy me gustaba que fuera, pues ya me sentía con la autoridad de decirles no vayas, pero ya entraba, ¿verdad?, la cuestión de mis hijos, mi hija mayor me decía, papi, voy a participar y a veces me invitaban, pues ahí me asomaba a la iglesia que me miraba y vámonos, ¿verdad? Entonces, la verdad que fue algo tormentoso para ellos, lo reconozco, ¿verdad? Que ella no cesó en estar orando, en estar suplicándole al Señor que hubiera un cambio en mí. Y yo recuerdo una ocasión que su papá le dijo, ¿verdad? Cuando todavía estábamos recién casados, mira, dice, de ti depende, hija. Ora por Willy, dice, ora por Willy, vas a ver que hasta pastor va a ser, y lo escuché. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Dios mío! Dije yo, ¿qué está diciendo este tío? Le digo, no sabe lo que dice. No sabe lo que dice. Yo, pastor, no, para nada. Pero mire, su palabra, él, pues Dios le permitió ver en mí quién sabe qué cosa que dejó, ¿verdad? Y mi esposa, ¿verdad? Fue cuando más la vi que se metió al Señor a orar. Y bueno, después de 7 años de estar casados, prácticamente a los 17 años de conocerla, pasó esto que te comenté, ¿verdad? Con la situación de mi última hija, el detalle que me pasó tremendo, ¿verdad? En la ruptura de mi tendón de Aquiles. Pues ya, ahí agarramos el paso, ¿verdad? Pero de toda esta situación yo a veces lo platico y les digo a veces a gente que hay situaciones, ¿no? Tal vez no parecidas a las nuestras o muy parecidas, de que a veces nos ponemos rejegos cuando el Señor te llama, flojito y cooperando, es la mejor forma. Yo siento que muchas cosas no se me hubieran quitado de tajo si yo hubiera dicho, Señor, sale, le entramos pues. Pero como no entendía, no obedecía, dice, Señor, lo voy a hacer en mi forma, a mi manera. Sí, claro. Entonces hay muchas voces que
Dios te llama, hey, les digo, mira, no hay necesidad que te quite las cosas, no hay necesidad que te pase, no hay necesidad que te tropieces si tú escuchas antes la voz de Dios. Hazle caso y vas a ver que sin necesidad de pasar tormentas, Dios te va a bendecir y te va a llevar por donde te quiere llevar. Porque Dios, sus pensamientos son de bien y no de mal. Yo no lo entendía, pues. Pero tuvo que pasar esta situación, me tuvo que sacudir en una sacudida tan tremenda de que pues me afectó la salud, me afectó en el trabajo. Y te comentaba que a veces le decía a mis hijos, hijos, no tengo ni para las tortillas. Así, Wow. así de Así de complicado difícil, estuvo, ¿no? pues, porque yo te decía, ¿no? A veces cuando empecé, a veces predicaba, ¿verdad? Y decía, mira, Dios bendice, Dios prospera, y como dice Pablo, desea vivir en la abundancia y en la escasez, y eso me golpeaba a mí, decía, yo no estaba en la escasez, yo no estaba en la escasez, y ¡zum! Tuve que pasar en ese proceso. Ahora lo digo convencido, Dios bendice, y he aprendido a estar en abundancia, y he aprendido a estar en la escasez, y Dios me ha tenido de la mano. Amén. Esa ha sido una situación real en nuestras vidas, y lo hemos podido experimentar de una manera sorprendente. Qué increíble lo que Dios hace y cómo es que, sin que nosotros sepamos, estamos en su cancha. A veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en su cancha, ¿no? Él es el dueño del balón, él es el árbitro, él es el dueño del estadio, él vende los boletos, él es el que tiene Todo. control de todo. A mí me sorprendió mucho, creo que esto fue importantísimo, incluso me edificó, lo que pasó en aquella célula en donde hubo una voz profética, si lo podemos llamar así, fue increíble, la verdad. Sí. A mí me gustaría que lo pudieras compartir con los que nos están viendo, nos están escuchando, porque podemos ver la presencia de Dios viva, real, manifestándose a través de una persona y cumpliendo su voluntad, ¿no? Platícanos un poco qué pasó aquel día en aquella célula. Ah, sí. Sí, te comentaba, ¿no? Fue la segunda vez que pasó, pero la primera fue que mi suegro, ¿verdad? Escuché que decía, ora por ese varón y va a ser pastor, porque él tiene algo especial. Y yo lo taché de loquito, ¿no? Y hasta era medio mal hablado y dije cosas que no debería de comentarlas ahorita, ¿no? Pero a mi esposa se los dije, ¿no? Entonces te digo, ¿verdad? Que venimos al Señor a través de la situación de mi hija. Entonces llegamos a Filadelfia por una invitación de una amiga de infancia de mi esposa. Llegamos a Filadelfia y resulta que la primera vez que llegamos, el pastor me botó la cabeza. Y lo primerito que le dije, por eso querías que llegara a la iglesia. Todo le Ya habías le contado, dijiste pastor, todo. toda mi vida le contaste. Pero de aparte, no importando esa situación, el otro domingo quería estar ahí. Algo pasó ahí que quería estar ahí. Y al estando ahí en la iglesia, se empezó a hablar de células. Por ahí me invita la que invitó a mi esposa, vamos a la célula en casa de ella, San Pedro Progresivo. Llegamos, empezamos a llegar ahí 2, 3 semanas. Posteriormente encuentro una amiga de infancia, la pastora Sonia, esposa del pastor Nevín. De los ahora pastores. De los ahora pastores. En ese tiempo, pues, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Bien, ¿y qué? Le dio mucho gusto verme ahí y me dice, ¿tienes célula? Y yo todavía, ¿verdad? Así rehusándome. No, Pues no, 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 muchas no, en no, mi no. cuerpo. Bastante, pero yo no quería saber nada de eso, ¿verdad? El asunto es que me invita y era una célula que estaba en las torres, porque nosotros vivíamos cerca, ahí en la Ilusión era donde vivíamos. Eran las torres. Resulta que en ese tiempo estaba la transición de que el pastor Alex Estrada estaban en la iglesia, estaban haciendo modificaciones de estructura y él se estaba yendo como pastor de zona norte. Entonces la célula esa la estaba dejando al asistente que en ese tiempo era Nevín Coptiño, ahorita el pastor, ¿verdad? Entonces llegamos a esa célula, ya empezamos a llegar y, ¿verdad? Y de repente por ahí, oye, ¿quieres compartir? Oye, no, 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 no. Yo voy a venir acá, pero no me estén aquí, No me no involucren me en sus involucren en ese asuntos. asunto. Yo estoy contento así. Y resulta, ¿verdad? Que empezamos a llegar, empezamos a formar una familia como la célula, ¿verdad? Recuerdo que estaba llegando ahí hermano Nevín con Sonia, estaba llegando Jorge Palacios, mi hermano, una hermana que también llegaba ahí de la misión, se llama Laura, no recuerdo su apellido, y no, Laura Flores, nosotros, y de repente llega ahí una supervisora de esa zona. Gracias, gracias.
Llega a ver una chaparrita de nombre Eros Gutiérrez. Llega a supervisar la célula y, ¿verdad? Y empieza a decir las palabras que a veces las oímos, ¿verdad? Pero en ese tiempo me molestaba. El Señor me dijo, ¿y a qué horas te dijo? Volteaba a ver, ¿no? El Señor me habló. ¿A qué horas te habla? ¿Y por qué no me habla a mí, pues? Yo estaba llegando, ¿verdad? Estaba sintiendo algo extraordinario al estar llegando a la iglesia, a la célula, pero en mí había una rebeldía todavía que no me estaba peleando, una lucha interna tremenda. Y dice, ¿verdad? Ella, miren, de esta célula, el Señor me dijo que van a salir puros pastores. Esta es una célula pastoral. Y le hago así a mi esposa. Mira esta chaparrita loquita, ¿qué está diciendo? ¿Verdad? Y ahora puedo ver, ¿verdad? Salió, ¿verdad? Está el pastor Nevin con su esposa Sonia, Jorge Palacio, que se fue a la Filadelfia, Pijiapan, Horacio Vázquez, que se fue a Tiltepec, su servidor que está en Galesio. Wow, una célula de pastores. Ahorita lo recuerdo, digo, Señor, tú no te equivocas. Pues. Así que sí le hablaste a esa chaparrita, le hablaste y escuchó y lo dijo. Porque a veces, ¿verdad? Pues se dice, ¿verdad? Me dice el Señor, pero a veces viene de nuestro corazón, nada más o nuestro pensamiento y no viene realmente del Señor. Y la verdad que fue otra palabra profética que se cumplió cabalmente, pues. Wow. Entonces algo extraordinario. Qué pues. Increíble. A lo mejor para la gente que nos está escuchando, Dios es un Dios tan real que habla a la gente que verdaderamente conoce, Él tiene el plan para cada uno de nosotros. Vale mucho la pena abrir nuestros sentidos espirituales, ver qué es lo que Él tiene que hacer con nosotros. A años de distancia de que tu vida se transformó, que pasaste por un desierto, tal vez no de 40 años, pero sí de algunos años, en donde sufriste, padeciste, junto con tu esposa, que también fue una mujer de oración, que nunca se rindió. Ya un día vamos a tener la oportunidad, si ella quiere, también de entrevistarla, seguramente tiene mucho que decir, pero a la luz de todo eso, ¿tú qué pudieras resumir hoy día de tu vida? ¿Qué has descubierto? ¿Cuál es el propósito fundamental que piensas hoy Dios tenía siempre para ti, pero que hoy lo estás viviendo? ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Ahora entiendo, ¿verdad? Que todo eso era necesario, porque ahora lo que podemos decir que tenemos un Dios que cumple, un Dios verdadero, un Dios que sana, un Dios que prospera, un Dios que escucha. Pues tuve que pasar por eso porque ahora lo digo convencido, lo digo con convicción de ese Dios que tanto se hablaba, pues porque yo escuchaba, es un Dios que sana, un Dios que prospera, un Dios que te escucha, un Dios que está pendiente de ti, un Dios que no te suelta. Pero yo decía, ¿dónde está? Y recuerdo la primera vez cuando le dije, Señor, Dios, ese Dios que cambia, que transforma, sana a mi esposa, sana a mi hija, sácame de este asunto, yo te voy a servir. Dios escuchó. Dale pues. Y cumplió. Y cumplió cabalmente. Ahora podemos ver, ¿verdad? Que tengo la certeza, ¿verdad? Que cada palabra se cumple en nuestra vida cuando le creemos. Yo estoy convencido, ¿verdad? De la palabra que siempre digo, ¿verdad? A las familias. ¿Saben qué? Nuestros hijos van a ser cabeza y nunca cola. Que van a hacer cosas mayores de las que nosotros estamos haciendo. Entonces, preocupémonos de dejarles un nivel muy alto a nuestros hijos porque ellos van a hacer cosas mayores. Y eso tengo la certeza que se cumple. Y hemos estado viendo, ¿verdad? Ahí en la congregación donde he podido ver a chiquillos, ¿verdad? Que llegan a Filaquiza y a veces hemos declarado, y yo les digo, hermanos, amigos, que ven acá, a veces ven los traviesos, inquietos. Le digo, mire, aquí hay doctores, aquí hay presidentes municipales, aquí hay abogados, aquí hay arquitectos, aquí van a haber pastores, aquí van a haber profetas. ¿Y qué ven ustedes? Declárenlo. Y gracias al Señor hemos podido orar por arquitectos, por médicos, wow, por pedagogos. Ya a punto tenemos ahí otro arquitecto que ya va a salir, tenemos a otro médico, bueno, que aquellos chiquillos inquietos que una ocasión dijimos que creí, le debemos de creer al Señor, declarar, ¿verdad? Esa es fe, declarar aquello que no vemos como que si fuera. Entonces ese Dios maravilloso es en el cual creemos. Y eso es lo que yo digo ahora, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Hoy precisamente
me tocó la bendición de predicarles de que tenemos que ser exitosos en el caminar cristiano. Y es tan sencillo. Para poder ser exitosos, tenemos que esforzarnos. Porque no crece como una plantita nada más la situación. Tenemos que ser inteligentes en realmente creerle en la palabra del Señor. Porque a veces nosotros creemos otras voces y no le creemos al Señor. Y la última y la más importante, obediencia. Sí. Cuando le obedecemos, dice el Señor que la obediencia es la mejor ofrenda que cualquier ofrenda material. Sí, sí, Obedecer. Entonces estoy convencido de que cualquier situación, si se la ponemos en las manos del Señor, Él nos escucha, Él concede los anhelos de nuestro corazón, dice. A veces nosotros sin saber qué anhelamos, dice el Señor que me lo va a conceder. Pero para que te lo conceda, dice, deleítate, enamórate, disfruta así como estamos disfrutando este cafecito, disfruta su presencia, disfruta ese aroma que Él tiene. Y dice, va a conceder los anhelos de nuestro corazón. O sea que las fórmulas son bien directas y fáciles, ¿verdad? Como cuando vamos a la escuela decimos que 2 más 2 es 4. ¿Sí? Aunque a veces sus números para el Señor son diferentes, ¿verdad? Pero si realmente las fórmulas como está en la palabra, que nos deleitemos y nos va a conceder, que lo busquemos primeramente y nos va a conceder todos los anhelos de nuestro corazón. O sea que las fórmulas son bien prácticas y sencillas creyéndole. Y todo funciona en el Señor. Sí, y fíjate que te escuchaba y pensaba, reflexionaba en algo que a veces la gente piensa que el que cree en Dios, el cristiano, el creyente, tiene que ser una persona sumisa, sometida, tiene que ser una persona triste. No sé cómo puedan pensarlo en su mente, pero muy lejos de la realidad, ¿no? Nosotros podemos ver a la luz de la palabra que tenemos un Dios que alegre, tenemos un Dios de estrategia, tenemos un Dios que sana, que consuela, pero también es un Dios guerrero cuando tiene que hacerlo. Tiene muchas facetas, es polifacético. Así es. ¿No? Entonces yo te escucho y qué bueno, ¿no? Eso que está pasando en la iglesia, que Dios ha puesto en tus manos, mi hermano, porque eso es justamente vivir, ¿no? Cumplir los propósitos, manifestarlos, que se vuelvan una realidad a través de la vida de las personas. Y esto fortalece la fe de los que nos escuchan, de las personas que nos rodean. Yo quisiera preguntarte, yo sé que toda la palabra es útil para instruir, para redarguir, es la palabra de Dios, pero ¿alguna porción, algún versículo que para ti sea, este versículo me llena, me levantó, el favorito, para decirlo de esta manera, ¿no? ¿Alguno que tú tengas, que venga a tu mente quizá por ahí, si no te agarro en curva? Sí, hay varios, ¿verdad? Hay varios, dependiendo de la situación, pero me ha quedado claro, ¿verdad? De que el versículo que siempre dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Porque a veces nosotros estamos persiguiendo las añadiduras. Y a veces pareciera, ¿verdad?, que tenemos un Dios, pues que tenemos que ser recatados, que tenemos que tener una cierta postura para que Dios nos escuche. Acaba de pasar, ¿verdad?, el 15 de septiembre, y tuvimos una noche mexicana. Y yo los invito a la congregación. Fíjese que por ahí tengo unas familias que vienen del trasfondo familiar de testigos de Jehová. Y cuando hablamos nosotros de una celebración de ese tipo, pues le dan más valor a la bandera, de que pues dicen ellos, no es idolatría poner la bandera. Y pues en la palabra podemos ver de que se le instruyó al pueblo, ¿verdad? Cuando estaban las tribus, que se pudieran poner un estandarte para identificarlo. Entonces nosotros nos identificamos con nuestra bandera mexicana, pues donde vamos. Entonces fue una noche muy alegre en el sentido de que disfrutamos de esa libertad como pueblo mexicano, pero más, ¿verdad?, entender que esa sangre nos hizo libres. Entonces le digo, ¿verdad?, cuando hablamos de un versículo, pues a veces estoy en apuros y digo, ay, Señor, este salmo no me falla, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? O cuando ando a veces preocupado de alguna angustia, alguna situación que tengo que salir, bueno, el que habita bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? Y está sobre la sombra del Omnipotente. Es un versículo que no me falla, pues, que tengo mucho testimonio de ese versículo exactamente, pues. Entonces, pues hay muchos, ¿verdad?, que se vienen, pero entendemos que cuando vemos el Salmo 23, yo pienso que es un salmo que nos llena, que nos guarda, que nos da garantía
de ese Dios maravilloso que no nos falla a nosotros. Qué precioso, qué precioso. ¿Qué, para quizá irnos despidiendo, qué consejo le podrías dar tú a la gente que nos está escuchando? ¿Qué mensaje le podrías dar? No una prédica, por favor, mi pastor, ¿no? No. Un mensaje. ¿Qué les podrías decir a ellos? Pues yo puedo decir, ¿verdad? Mi testimonio, que siempre hablaban de un Dios, pero yo tenía el concepto de un Dios, pues tal vez aburrido, un Dios que tal vez no nos escucha, y es un Dios alegre, es un Dios que podemos confiarle hasta lo más tonto para nosotros, pudiéramos decirle así, o tal vez que no pudiera importarle a Él, pero a Él todo le importa y todo le interesa cuando realmente sale de nuestro corazón. Por muy mínimo que pudiera ser nuestra petición, nuestro anhelo, Él lo escucha. Y siempre me fortalece que dice que mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis planes son sus planes. O sea, Él siempre tiene pensamientos de bien, pensamientos de bien, de más. Entonces, yo eso puedo decirle, la situación que pudieran estar pasando, la situación que pudieran estar necesitando, la situación que pudieran estarle agobiando, es confiar en un Dios que todo lo puede, en un Dios que todo lo hace, en un Dios que tiene una respuesta. Y podemos verlo, ¿verdad? Cuando entendemos que mandó a su Hijo, derramó su sangre, que esa sangre nos limpia de todo pecado. Yo no entendía ese concepto y ahora lo entiendo perfectamente bien, que me perdonó aquellas cosas viles que yo hice. Y no solo eso, ¡pum!, me puso un sello. ¡Pum! Y ese sello dice que jamás me voy a apartar, jamás voy a dejar de ser su hijo. Y ese sello que es del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese fruto que tiene ese sello del Espíritu Santo, ese es el Dios mismo, ¿verdad? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es fe, mansedumbre. O sea, todo esto relacionado en ese sello maravilloso que es nuestro Dios, el Espíritu Santo. Entonces podemos ver de que no necesitamos otra situación, no necesitamos dinero, no necesitamos hacer otro esfuerzo más que creer en ese sacrificio que hizo su Hijo. En ese momento se destapa algo extraordinario y nos sella. ¡Pum! Cuando ya somos sellados, Podemos descansar. Ya estamos del otro lado. Ya estamos del otro lado. A veces hacemos ahí cuestiones, pero ya estamos del otro lado. Él jamás nos va a dejar que alguien nos pueda tomar de su mano, porque estamos en el hueco de su mano. Y ahí empieza esa aventura preciosa de ser hijo de Dios. Excelente. Pues William, mi hermano, mi amigo, un placer tenerte en esta edición número 1 de Tiempo Bajo el Cielo. Esperemos que sea el principio de una serie de testimonios y de eventos que vengan a tocar los corazones de los que nos están escuchando, que no sea la última vez que nos acompañes por acá. Creemos que vamos a salir muy edificados, muy edificados. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición de Tiempo Bajo el Cielo. Gracias por la invitación y estamos acá pendientes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo Bajo el Cielo. Si te ha gustado este programa, ayúdanos suscribiéndote al canal y activando las notificaciones. Si nos compartes y das like, nos ayudas a llegar a más personas.